Bueno, la verdad que impresiona veros desde aquí. Sois guapos y guapas, pero impresiona la cantidad de personas conectadas en este sector y además que es una partecita, ¿no?, solo de un sector muy amplio, de un tejido social movilizado por la justicia, muy amplio. Y como nos sueles decir, Sabrina, ¿no?, que quizá humildemente, lo digo chiquito, pero humildemente intenta demostrar que otro posible quizás puede ser posible, ¿no? Proponían el equipo motor, bueno, pues que habéis pergeñado este encuentro asamblea, pues que presentase, como han comentado, ¿no?, los y las locutoras de continuidad, a dos personas excepcionales, Sabrina Burgos y Imanol Zubero, con una intención que es instalarnos ya desde el inicio. Bueno, hablas, Imanol, de ese estar a la intemperie, ¿no? Desde el inicio, preguntándonos que nos habléis desde vuestra visión, desde vuestro lugar, bueno, cómo tenemos que estar conectados y conectadas con las fronteras, ¿no? Cómo es ese trabajo desde las fronteras. Imagino que las fronteras que nos quedan lejos, algunas cerca, y quizás, no lo sé, de las interiores, ¿no?, que a veces son las más difíciles de transformar, en las que habitamos. Bueno, me parece que es una manera, o mi opinión, a mí me gustaba mucho esta mesa porque mi opinión es que es una manera no conformista de empezar y creo que es empezar arrancando desde esta decisión de vivir en la dificultad, en el lado del equilibrio inestable. Yo creo, mi opinión es que esa es una intención y es una decisión en la que vive y asume vivir el sector, porque quizás esa es la manera de posicionarse, de estar del lado de la vulnerabilidad, del lado donde ocurre y donde se busca la mayor necesidad, ¿no? Entonces, arrancar no desde la automirada, sino desde esa ventana abierta a la intemperie, a la incomodidad, me parece muy sugerente. Y agradezco al equipo que lo plantea así. Bueno, vamos con las presentaciones. Si os parece, los dos me habéis dicho, bueno, lo importante es el diálogo y las reacciones. Entonces, quizás pues tenéis dos exposiciones y luego pues con esta manera de que van a llegar desde la audiencia las preguntas, pues generamos este diálogo, ¿no? En las presentaciones también le decís a David Alonso, cómplice de mesa, gracias David, que fuesen presentaciones sencillas, pero bueno, que la vida que tenéis no es sencilla, es rica, vaya, que lo sepáis, y llena de matices, entonces voy a intentarlo, ¿no? Sabrina Burgos, compañera, directora de Fe, Alegría, Colombia de Nuevas Fronteras y Acción Pública, 16 años de historia en la institución. Y colombiana, me encanta esto, como te defines, con un pie en Bogotá y una mochila entera, ¿no?, cargada en el país. Bueno, licenciada en Educación para la Infancia, especialista en Gerencia Social y maestra en Desarrollo Educativo y Social. Tienes 25 años de trayectoria profesional que te han permitido dirigir, acompañar, implementar y evaluar, ¿no?, que crees mucho en la evaluación y la sistematización en diferentes procesos a favor de las comunidades vulneradas en América Latina. Crees, y doy fe, apasionadamente en el poder de la educación para la transformación, ¿no?, especialmente en esas comunidades, y como poder político y epistemológico también apuesta, ¿no?, ética. Y bueno, fundamentalmente tus ejes de investigación, acción participativa están centrados en imaginarios sociales, juventudes, ciudadanías y desarrollo comunitario. Nos regalas siempre esa frase de otro posible es posible. Gracias por traer la vibrante América. Imanol, vamos contigo y si quieres ya arrancamos, ¿no?, la exposición.
Imanol, esto es importante, es de Vizcaya. Doctor en Sociología y profesor titular de Sociología de la Facultad del País Vasco de Ciencias Sociales y de la Comunicación, director del grupo de investigación Cybercity, Ciudad y Diversidad. También has sido concejal en el ayuntamiento de tu pueblo, ¿no?, de Alonsotegui, y senador electo por Vizcaya en las listas del PSE, PSOE y Euskadiko Ezkerra hasta el 2012, creo. Pues eres un imprescindible en las reflexiones del tercer sector, autor de libros y artículos de referencia en todo lo que tiene que ver con voluntariado, activismo, violencias, ¿no?, sindicalismo. Es un gusto seguirte la pista, Imanol, en todas tus lecturas. Y como buen sabio sigues el adagio de Miguel Delibes, quien decía que se había pasado media vida en la naturaleza y que si algo le pesaba era no haberse pasado la otra media. Es así. Gracias, Imanol. Y comenzamos contigo, si te parece. Bueno, egun on guztioi, buenos días a todas. Si quieres estar levantado, me dicen. No. Bueno, es lo mismo. A todas y a todos. Dicen que no. Bueno, me siento bastante en casa en este espacio, aunque soy una persona, bueno, yo fui insumiso en los 80 y yo creo que la insumisión me viene de fábrica, y entonces me ha costado siempre mucho encuadrarme, por eso ni siquiera me identifico con ser de Vizcaya. Lo del Aurresku también, pues, no sé, igual os habéis confundido de Imanol, ¿vale? El Aurresku no me moviliza. Por Aurresku no, ¿no? El marmitaco tampoco, soy vegetariano. Soy un vasco bastante atípico, creo. De hecho, mi aita, mi padre, decía que seguramente yo no era hijo suyo porque no le había podido salir tan raro. Los Pirineos sí, efectivamente los Pirineos sí me mueven mucho y los piso mucho. Pero digo que me siento como en casa porque, bueno, pues yo me soltaron de una escuela unitaria nacional, donde todavía estaba la bandera franquista en la puerta. Me soltaron al colegio jesuitas de Indautxu. Para mí fue un trauma, os lo tengo que decir. Era un cambio absoluto de mi vida de pueblo a estar en Bilbao, pero bueno, yo me formé ahí, hice mi EGB y mi COU en jesuitas de Indautxu. Hice luego sociología en Deusto. También hice la diplomatura en teología en Deusto al tiempo que hacía sociología. Y también me doctoré en sociología y ciencias políticas en Deusto. O sea que, bueno, y aquí, no aquí, esto está ya muy renovado, pero en este espacio pues he hecho, yo creo que 3 tandas de ejercicios espirituales y físicos también. O sea que me siento como muy en casa y os agradezco mucho la invitación. Yo quiero hacer una intervención muy, muy breve. Bueno, siempre decimos esto y luego nos enrollamos un poco más, ¿vale? Pero que sea lo más breve posible, pues porque me interesa mucho escuchar a Sabrina y me interesa luego que nos escuchemos y que podamos hablar entre nosotras, ¿no? A ver, hacer un diagnóstico de realidad, no ya por el tiempo que tenemos para hacerlo, sino por la complicación que tiene, pues eso es algo bastante que se escapa a mis propias posibilidades, ¿no? Yo pensando en qué podía compartir con vosotras hoy aquí, pues pensaba en intentar simplificar, y la simplificación siempre es riesgosa, pero intentar simplificar lo que puede ser el marco o los parámetros desde los cuales tenemos que jugar nuestra presencia, tenemos que jugar nuestro análisis en este mundo. ¿Cuáles son los parámetros, el espacio con el que podemos sintonizar realmente con lo que está pasando hoy, ¿no? Y yo me he propuesto tirar de una reflexión que hace Boaventura Sousa Santos, cuando él dice que seguramente en este momento una de las tensiones que más construyen, que más estructuran nuestro mundo, es una tensión que podemos imaginar, o yo al menos cuando leía a Boaventura lo imaginaba así, como una especie de ecuación en la que en el numerador de la ecuación, imaginémonos todas y todos esa rayita y numerador, denominador, en el numerador podemos encontrar la esperanza y en el denominador está el miedo. Al final, todas y todos, cuando vamos por la vida, individuos, familias, grupos, instituciones, lo hacemos en escenarios de incertidumbre, lo hacemos mirando hacia el futuro, y la forma en que encaramos el futuro tiene mucho que ver con cómo combinamos estas dos dimensiones, ¿no? La esperanza y el miedo. Cuando la esperanza sobreabunda
respecto del miedo, cuando tenemos más esperanza que miedo, pues podemos hacer apuestas de futuro y podemos hacer apuestas humanas, constructivas, incluyentes de futuro. Cuando el miedo sobreabunda respecto de la esperanza, el futuro se convierte en una amenaza y nos incapacita, nos dificulta enormemente, nos hace muy difícil el poder imaginar futuros posibles y sobre todo que esos futuros posibles sean futuros deseables para todas, ¿no? Suelen ser futuros muy indeseables para muchas y para muchos, ¿no? Suelen ser cierres de futuro. Bueno, esa relación entre esperanza y miedo creo que es un eje vertebrador, estructurante de nuestro tiempo. Seguramente lo ha sido siempre, pero tal vez nunca como en estos tiempos, ¿no? Vivimos en un momento donde el miedo es la emoción fundamental en nuestras vidas. Vivimos, como somos protagonistas de historias de miedo. Yo no sé, podríamos luego conversarlo, ¿no? No sé cuántas buenas historias, cuántas historias de alegría, cuántas historias de esperanza hemos escuchado en las últimas semanas, en los últimos años, en los medios de comunicación masivos o incluso en nuestros entornos, en los entornos en los que nos movemos. Yo escucho infinidad de historias de miedo. Infinidad. El futuro es un futuro oscurecido, el futuro es un futuro amenazador. Estamos en un momento donde hay una guerra en Europa, estamos en un momento donde hemos salido de una pandemia, pero ahora nos dicen que viene el Kraken. Además les ponen unos nombres, ya lo podían llamar el B-33, no, el Kraken tiene que ser, ¿no? Estamos en un momento en el que se dice que la generación de mi hija es la primera generación que va a vivir peor que sus madres y sus padres. Se nos dice que va a subir la inflación, se nos dice que. Bueno, el futuro es un futuro amenazador, ¿no? El miedo está incorporado en nuestras estructuras personales, mentales, existenciales, emocionales, también políticas y también económicas, ¿no? Bueno, hay dos formas de resolver esta sobrepresencia del miedo, ¿no? Una es operar sobre el propio miedo, intentar disminuir los miedos, y no es fácil disminuir los miedos, o también podemos operar sobre la esperanza, intentar aumentar la esperanza. Yo creo que esto de lo de los miedos es complicado, digo, de resolver, porque para poder disminuir los miedos, en primer lugar, hay que vivirlos, hay que compartirlos. Yo no sé si somos muy conscientes a veces de la facilidad con la que nuestras esperanzas, nuestros deseos de seguridad alimentan los miedos de otras y de otros. Quienes estamos sobre todo en esta parte del mundo, que es la parte satisfecha del mundo, que es la parte en la que desde el momento en que nos levantamos a la mañana estamos extrayendo posibilidades vitales de otras y de otros, al margen de lo que hagamos, vivimos a costa de las oportunidades vitales de otras y de otros. Nuestro horizonte de seguridades, incluso aquellas seguridades que son aparentemente muy cotidianas, muy banales, que no... seguramente quienes estamos aquí, estoy segura, no seguimos no nos identificamos con ese anuncio atroz que hacía la Lotería Nacional en la radio durante muchos meses cuando decía: no tenemos sueños baratos. A mí me ha parecido siempre uno de los anuncios más políticamente pornográficos que hemos podido generar en nuestra sociedad, ¿no? Y todas las mañanas lo escuchaba yo cuando me levantaba varias veces, ¿no? Seguramente todas las que estamos aquí somos conscientes de que si no tenemos sueños baratos es que estamos generando pesadillas en muchas y en muchos, ¿no? Entonces seguramente tenemos unas vidas sencillas, unas vidas sobrias, unas vidas frugales, pero hasta la vida más sobria en esta parte del mundo es una vida que vive sobre las vidas de otras y de otros, ¿no? Entonces, a veces creo que tenemos que ser muy conscientes de cómo nuestras seguridades, nuestras esperanzas, aunque sean esperanzas muy normales, o sea, aunque mis esperanzas de pasar unas vacaciones en verano sean irme a un pueblito a 200 kilómetros de mi casa sin más y estar ahí en la montaña, o sea, cualquier horizonte de seguridad o de esperanza que tenemos en esta parte del mundo es un horizonte que genera inseguridades, que genera miedos, por tanto, a otras y a otros, ¿no? En el año 73, no sé si lo encontraré, sí, en el año 73, Pedro Arrupe, en Valencia, escribía lo siguiente. Decía: debemos tener la firme determinación no solo
de no participar en ningún lucro de origen claramente injusto, sino incluso ir disminuyendo la propia participación en los beneficios de una estructura económica y social injustamente organizada a favor de los más poderosos, mientras los costos de la producción recaen pesadamente sobre los hombros de los menos favorecidos. Lo decía en el año 73. Recordemos que hasta el año 72 en nuestra cultura no entró el concepto de límite al crecimiento, ¿vale? Hasta el año 72 hemos construido un mundo, en esta parte del mundo, y hemos querido exportarlo, en el que no había límites al crecimiento. A partir del 72 empieza a entrar en nuestra cultura la idea de límites. Bueno, creo que es muy interesante pensar que Arrupe en el año 73 ya estaba pensando un poco en estos términos, ¿no? Por tanto, digo, podemos operar sobre los miedos, pero para operar sobre los miedos tenemos que compartir esos miedos. Esto es como lo de las fobias. Tú no puedes decir a una persona que tiene miedo a un perro si no muerde. Tú no puedes decir a una persona que tiene vértigo si no pasa nada. Tú no puedes decir a una persona, creo que hoy es el día en el que se conmemora, se celebra o no se puede celebrar, en fin, el tema de la depresión. Tú no puedes decir a una persona con depresión si no es para tanto mujer, si no es para tanto amiga, si no es para tanto amigo. O sea, tenemos que compartir los miedos, ¿no? Y para compartir los miedos tenemos que no solo reconocernos teóricamente como vulnerables, sino ser vulnerables. Tenemos que abajarnos, tenemos que decrecer, tenemos que estar realmente en la intemperie. ¿Cuánto? Pues, amiga, lo que podamos cada una. Pero yo me hago una pregunta todos los días y es, hoy, ¿a qué debería renunciar? Hoy, ¿a qué seguridades debería renunciar? Sabiendo que no es bueno para nadie estar en la intemperie absoluta. Pero hoy, ¿a qué seguridades debería renunciar? Porque tal vez algunas de esas seguridades, algunas de esas esperanzas están generando miedos en otras y en otros, ¿no? O sea, ¿qué miedos generamos cuando buscamos determinadas seguridades o determinadas certidumbres? Bueno, pero podemos operar sobre los miedos. Pero también podemos y debemos operar sobre las esperanzas, ¿no? Y esto, y voy casi terminando, pues creo que nos va a sonar rápidamente, ¿no? Va a sintonizar con nosotras, ¿no? Porque realmente, si algo nos caracteriza a quienes, además de ciudadanas, de mujeres y hombres comprometidas, que quieren sintonizar con la realidad, somos creyentes en Cristo, Jesús, es que básicamente para lo que hemos venido al mundo es para traer esperanza. A finales de los 80, el teólogo protestante Jürgen Moltmann publica un libro precioso. Moltmann es un referente esencial en la teología cristiana, que se titulaba La justicia crea futuro. Y en ese libro hacía una pregunta que es de esas preguntas que yo he hecho mías y que me las planteo siempre, ¿no? Él decía, ¿tenemos las cristianas y los cristianos una visión de esperanza para este mundo? ¿O por el contrario, el cristianismo establecido se ha fundido de tal modo con nuestra sociedad que compartimos las ambigüedades y contradicciones de esta y ya no tenemos ningún mensaje de esperanza que ofrecer a nuestros contemporáneos? Yo creo que esto es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente. ¿Cómo puede ser que en un mundo donde hay tanta presencia de cristianas, de católicas, de instituciones cristianas y católicas, la esperanza esté tan en riesgo? O sea, ¿qué está pasando? O sea, si no transmitimos esperanza, ¿qué estamos transmitiendo, ¿no? Charles Péguy, un poeta católico francés, tiene un larguísimo poema en el que en un momento dice que la esperanza no marcha sola, no camina por sí misma, ¿no? Y tiene un verso precioso que dice, depende de nosotros, depende de nosotras, que la esperanza no mienta en el mundo. Yo me preguntaría, ¿no? ¿Estamos siendo capaces de que la verdadera esperanza se haga presente en el mundo? ¿Estamos siendo capaces de que las falsas esperanzas no nos mientan en este mundo? Bueno, hoy vivimos
unos tiempos líquidos, por tirar del famoso concepto de Bauman, con miedos igualmente líquidos. A veces te preguntas, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que tengamos miedo en esta sociedad donde tenemos tantas seguridades? ¿Cómo puede ser que nos creamos que aumenta la inseguridad de no sé qué, que aumenta la inseguridad de no sé cuántos, cuando objetivamente no es así? Pero bueno, los miedos son líquidos. Vivimos un tiempo de incertidumbres radicales. Yo creo que las discípulas de Jesús, las ciudadanas en general, somos como los discípulos en aquella frágil barca en medio de la tormenta, ¿no? Que estaba sacudida por las olas, que se alejaba de la tierra, que estaba a punto de hundirse, que se enfrentaba a vientos contrarios, pero al final yo creo que tenemos un recurso fundamental que tenemos que poner en práctica, que tenemos que operar permanentemente, y es que tenemos la posibilidad de confiar, de fiarnos de la promesa de Jesús, de asumir el riesgo y de saber que podemos caminar sobre las aguas. No solo Él caminó sobre las aguas, ¿no? Nos invitó a caminar también sobre las aguas. Podemos hacerlo además junto con aquellas y aquellos que más motivos tienen para sentir miedo, porque en su ecuación vital, pues la esperanza se reduce cada vez más, ¿no? Cuando se conmemoraba el 50 aniversario de la fundación del Secretariado por la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús, en noviembre del 19, el Papa Francisco hizo una intervención en la que decía lo siguiente. Decía: compartan su esperanza allá donde se encuentren, para alentar, consolar, confortar y reanimar. Abran futuro, susciten posibilidades, generen alternativas, ayuden a pensar y actuar de modo diverso. Cuiden su relación diaria con el Cristo resucitado y glorioso y sean obreras, obreros de la caridad y sembradoras, sembradores de esperanza. Obreras de la caridad y sembradoras de esperanza. Yo lo diría de otra forma. Tenemos que volver a aprender a hacer milagros. ¿Vale? O sea, yo no veo otra forma de estar en el mundo como cristianas que no sea haciendo realidad la promesa del reino. Los milagros eran signos del reino. Realmente, si lo pensamos bien, Jesús, para ser quien era, se esmeró bastante poco haciendo milagros. Vale. Resucitó un muerto. En fin, que eres hijo de Dios. Tío, está un muerto. Curó a algunos enfermos, y enfermos menos que Osakidecha seguramente. Con los endemoniados tuvo mucha suerte porque les pillaba en grupo y entonces traca, les daba ahí, les cogía así a puñados. Se entretuvo pues convirtiendo agua en vino y tal y cual. O sea, realmente, como milagrero, en fin, deja un poquillo que desear. Pero yendo más allá de la ironía, en realidad los milagros no eran milagros que transformaban radicalmente la realidad. Ni siquiera la transformaban estructuralmente. Sí transformaban la ecuación de esperanza. Los milagros eran signos del reino. Eran signos de que el reino era posible. Eran signos de que esa tensión escatológica en la que nos movemos siempre las cristianas y los cristianos, el ya pero todavía no, bascula hacia el ya. Porque el todavía no es muy cansado. O sea, el todavía no es muy agotador. Y no podemos mantener una confianza en el todavía no si no tenemos una confianza en que ya estamos haciendo cosas, que ya estamos haciendo visible el reino, ¿no? Yo creo que es muy importante que pensemos en recuperar primero nuestra capacidad para ver los milagros que hacen o que hacemos, porque seguramente hacemos milagros, más de los que pensamos, pero no los vemos como milagros. Estamos haciendo milagros. Seguramente, si dedicarais un tiempo en estos días que vais a estar aquí a hacer un listado de los milagros que estáis haciendo, en los que estáis participando o que estáis presenciando, saldrían unos cuantos. Lo cual no debe absolutamente contentarnos, porque estamos en el terreno del ya. Nos queda el todavía no. Pero sería muy importante primero poder visualizar los milagros, algo que no ocurría con muchos de los que hacía Jesús.
hubo mucha gente que presenció los milagros y simplemente pues vio o magia, o vio magia negra, o no vio nada más, nada interesante, ¿no? Entonces visualizarlos, pero luego comprometernos en la realización de milagros. Creo que esto es muy importante, ¿no? Bueno, yo terminaría esta intervención. Yo creo que tenemos el reto de compartir los miedos, todos los miedos posibles, todos aquellos que sean posibles, los miedos de la persona migrada que no puede entrar en nuestro país, los miedos de la persona a la que van a expulsar de su vivienda porque no puede pagar el alquiler, los miedos de la persona que no puede alimentarse suficientemente todos los días, los miedos de la persona que está preocupada porque pueda ser identificada cuando va por la calle por la policía, pues por sus rasgos, los miedos de la mujer maltratada. O sea, tenemos que compartir los miedos de las personas con las que convivimos. Tenemos que despojarnos de algunas seguridades. Y tenemos que incrementar la esperanza. Y para incrementar la esperanza tenemos que visibilizar signos de esperanza, signos del reino, signos de transformación, signos de vida, signos de recuperación, signos de compromiso. Bueno, yo creo que es el reto que tenemos y creo que si conseguimos hacer eso, pues podremos tal vez pensar en evitar uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el mundo, que es el de la privatización de la esperanza, ¿vale? Como tenemos mucho miedo y como la esperanza es un bien muy escaso, pues vamos a privatizar la esperanza. Y por tanto, si no hay esperanza para todas, por lo menos que haya esperanza para mí. Y por tanto, reduzcamos los horizontes de nuestra vida y busquemos protecciones pues, excluyentes. Busquemos protecciones estatales, busquemos protecciones sectarias, busquemos protecciones privadas, busquemos protecciones personales, busquemos protecciones solamente familiares. O la esperanza y la protección es universal, o si no, pues realmente no es humana. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir con vosotras y luego podemos, por supuesto, conversar sobre todo esto. Muchas gracias.